Gutiérrez Priego, que ya se encuentra con nosotros en Reporteros MX. César, bienvenido, buenas tardes, bonito viernes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, un placer saludarte como siempre. ¿Qué opinas? No hay más contexto que dar, las imágenes son muy claras, hay varios enojados en los medios de comunicación, pero me parece que están utilizando el tema de los periodistas independientes para cubrir la verdadera razón de su enojo, que es que no se pudo comprobar la existencia de hornos, César, de crematorios. Mira, Manuel, yo creo que es importante incluso hacer el señalamiento de que la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ¿no? Dijo, vamos a ser transparentes en cuanto a lo que está sucediendo, la narrativa que han creado, cómo la han creado y que la gente, en este caso los periodistas, puedan de forma personal verificar qué es lo que se señala y cómo se señaló. ¿Y por qué es importante? Porque todas aquellas personas que tuvieron la posibilidad de ir para conocer qué es lo que había en este rancho, cómo se estaba manejando, obviamente lo que nosotros podemos percibir por los sentidos, ¿no? Hay cuestiones que son muy básicas y muy sencillas. Si tú me dices que en ese lugar había hornos, que en ese lugar se utilizó para quemar cuerpos, cadáveres, si tú me dices que ahí, y hay que entender cuál es la densidad de calor que se necesita para poder quemar y desaparecer un cuerpo, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones de carácter técnico que se deben de conocer para saber qué es lo que sucede y cómo sucede. Me parece que nosotros al verificar el video nos damos cuenta que no existe ninguna evidencia que nos pueda mostrar eso. Y hay cuestiones a lo mejor muy sencillas que nosotros podríamos señalar, pero que con un video, me parece, pues nosotros tenemos la oportunidad de revisar qué es lo que sucede y cómo sucede. Eso no quita que también, ¿no? Existen datos de investigación en donde sí llevaban a gente a ese rancho para que realizaran entrenamientos para un grupo criminal. Eso incluso, pues existen carpetas de investigación que todavía se encuentran en la Fiscalía del Estado de Jalisco y que no han sido remitidas a la Fiscalía General de la República, y que me parece que por eso el fiscal general invitó a los medios de comunicación, contrario a lo que la gente puede entender, porque incluso ahora dicen, es que eso fue un montaje de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República todavía no toma este asunto en sus manos y el resguardo sigue estando, por lo menos hasta el día de ayer, seguía en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Una cosa es remitir la carpeta de investigación y otra cosa es que existe un acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República. Pero lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, por lo menos nos demuestra que no hay las evidencias que nos señalaban así de que tú llegabas y veías que había hornos, no veo instalaciones de gas, no veo carbón, ¿no? De la madera que se hubiera podido utilizar. Y mucha gente señala, dice, bueno, es que durante 6 meses tuvieron la oportunidad de limpiar el lugar. Sí, pero hay que recordar que de acuerdo a los videos que nosotros tuvimos conocimiento, pues eso fue la semana antepasada, en donde supuestamente con esos videos señalaban que ahí existían hornos crematorios, que ahí supuestamente habían asesinado personas y que posteriormente han quemado los cuerpos. Hubo perversos que incluso llamaron campos de exterminio como Auschwitz, ¿no? Y comparándolo con lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Eso es lo que me parece que es despreciable, que están tratando de lucrar con el dolor, Manuel. ¿Y por qué digo que están tratando de lucrar con el dolor? Porque ¿por qué nadie recrimina al Estado de Jalisco que en este caso, en el gobierno de Alfaro, Jalisco se convirtió en el estado donde se han denunciado más desapariciones a nivel nacional? Y eso no lo digo yo, son los datos que se publican oficialmente en la Comisión Nacional de Búsqueda. Es el estado de la República con el mayor número de denuncias por desaparición, señalando incluso que más del 50% de las denuncias no son recibidas en la Fiscalía Estatal. Podríamos hablar de un número mucho mayor, pero sin especular, ahí están los datos. Subí un tweet en donde existen los documentos, ¿no? La versión oficial, reconocida incluso por el mismo Estado, en donde a nivel nacional es el Estado de la República con el mayor número de desaparecidos.
Y recordamos también a Enrique Alfaro, que él salió incluso a pelearse con la prensa, a regañar a las madres buscadoras y que les decía que ellas no podían hacer esos señalamientos porque ellos ya tenían la investigación en donde la mayoría de los jóvenes habían ido por voluntad propia y no se encontraban desaparecidos. Recordemos que incluso cuando hubo un reclamo por parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, él las amenazó y tuvo un rompimiento con estas autoridades. Eso es lo que me parece completamente perverso, que en lugar de que hagan una investigación seria en donde nadie puede negar el poder y el control que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, Manuel, en lo que es las autoridades municipales y estatales en Jalisco, cuando hemos visto incluso que policías municipales fueron a declarar en un juzgado federal a favor de don Rodo, hermano del Mencho, líder de este grupo criminal, en contra de la Guardia Nacional, y que el juez utilizó como fundamento estas declaraciones para dejar en libertad a este presunto líder criminal, pues me parece que no escuchar un análisis serio y un reclamo, pues obviamente tiene que ver con una narrativa. Y como yo lo señalé en varias entrevistas que he dado en estos días, nosotros de buena fe creímos lo que nos habían señalado. Nosotros de buena fe entendimos el dolor que existe por parte de estos colectivos de la sociedad civil que en su desesperación tratan de apoyar en la desaparición de jóvenes y de familiares. Pero de ahí a que hayan hecho una aseveración sin una sola prueba científica que pudiese demostrar por lo menos a un grado mínimo de prueba, pues me parece que no solo es peligroso, sino que fue perverso, Manuel. Sí, bueno, te voy a decir la verdad, yo llegué hoy a las 4 de la madrugada aquí a la casa de todos ustedes, por lo mismo no hice el previo de la mañanera el día de hoy, estaba roto, y hasta apenas hace unas horas tuve la oportunidad de ver agenda y demás. Tú me comentas que has estado dando entrevistas a diversos medios de comunicación. Mi impresión es, César, que están enojados porque no encontraron lo que la expectativa que ellos mismos habían creado ya no resulta. Es decir, buitres es corto, César, o sea, están enojados porque no encontraron la tragedia que esperaban, porque no encontraron la narrativa que querían, porque ya no pueden sostener que esto es el Ayotzinapa 2.0, que a mí me parece una comparación desproporcionada, porque ahí estamos hablando de la participación del ejército mexicano, de la desaparición forzada, con evidencia de cómo había elementos, algunos desde luego, del Estado mexicano, y sobre todo con grabaciones. Pero de eso, César, a tener evidencia de un origen, y aquí nada más tenemos lo que sabemos de la consecuencia de lo que no sabemos todavía de lo que sucedió. Yo veo a medios de comunicación enojados que casi están diciendo, ¡chin! No nos salió. Es lamentable, Manuel, pero sí, es cierto. Me tocó incluso que me hicieran preguntas en el sentido de, abogado, pero ¿cómo puede usted asegurar que no habían crematorios? Bueno, porque se puede percibir con los sentidos. A mí hay cuestiones que me parece que son muy lógicas, ¿no? No es lo mismo que nosotros esperemos un dictamen pericial para ver si los restos óseos que se encontraron pertenecen a un ser humano, a si tú me dices que hay crematorios y que yo veo que no hay instalaciones de gas, yo veo que no hay tizne, porque el tizne no lo puedes quitar, mi querido Manuel, en esas cantidades de calor. Y dicen, bueno, es que tuvieron 6 meses para limpiar la escena. No, es que no tuvieron 6 meses. Se supone que estos hallazgos fue hace un par de semanas. Y en 2 semanas no pudiste tú haber desaparecido todo lo que señalan que se desapareció. Dicen, es que la Fiscalía General de la República desapareció todas las pruebas. Pues es que la Fiscalía General de la República todavía no tiene control del predio. Sigue siendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Acuérdate que incluso salió un video que todos en su momento hicimos un análisis respecto a que ese video, para mi consideración, no era del cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora que sale un nuevo video donde supuestamente con las características más parecidas a lo que hemos conocido el cártel Jalisco Nueva Generación, ese video no es retomado por los mismos medios de comunicación. Y al hacerme estas preguntas, yo le decía, lo que existe y lo que sí conocemos como evidencia es que sí hay un lugar de entrenamiento de este grupo criminal, que en ese lugar, por ejemplo, sí existe una carpeta de investigación
donde hay un jefe policíaco, un director de una policía municipal, en donde llegó a secuestrar jóvenes que los llevaron de forma obligada a realizar entrenamientos en ese lugar. Pero de ahí a que se pueda decir que supuestamente era un campo de exterminio porque existían hornos para cremar a la gente y desaparecerla, acuérdate que hablaban incluso de 3 y hasta 4 hornos. No se encontró una sola evidencia y eso no se puede borrar, Manuel. Eso no lo puedes desaparecer porque siempre existiría un rastro para poder seguirlo. Científicamente no se puede. Eso es donde viene el reclamo. Y entonces te das cuenta que viene la molestia y vienen los ataques personales en contra de las personas que hacen un análisis que tiene congruencia y en lugar de ir en contra del análisis que señalas, pues empiezan a hablar de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, que entonces porque tú eres una persona, en mi caso, no, simpatizante de este gobierno y de Morena, pues entonces tú que puedes hablar porque eres un paler. Pues sí, pero ahí están las evidencias, ahí están los datos jurídicos, ahí está la investigación respecto a eso que puedes decir. Entonces es cuando señalan, es que ya todo lo desaparecieron. Porque incluso me tocó la interacción con una madre buscadora en donde me comentaba de otros casos y le decía yo, entiendo su dolor, pero lo que usted haya vivido en otros casos no tiene que ver con este caso en específico. Pero es que el gobierno federal, con todo respeto, señora, en este momento quien tenía control era la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. Pero es que la Guardia Nacional, aún así la Guardia Nacional realiza una detención y quien se queda en posesión tanto de la investigación como del predio fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Desafortunadamente es un grave problema que sucede, Manuel, en toda la República, donde se inician carpetas, se lavan las manos diciendo, es que esto es un delito de delincuencia organizada y tiene que ser la Fiscalía General de la República. Pero es que no funciona así. Tú tienes que realizar una investigación, llegar con datos certeros y decir, como hay delincuencia organizada, le envío a la Fiscalía General de la República la carpeta con los datos que tengo, se revisa por parte de la Fiscalía General de la República y esta a su vez señala efectivamente si hay o no hay datos para que yo pueda traer la investigación por medio de un desglose y entonces continuarla. El problema es que las dejan en el abandono y de esa forma se justifican diciendo, es que no es mi responsabilidad. No, sí es su responsabilidad. Exactamente. A ver, y esto se sabe porque no es público, porque es público. Alejandro Gertz Manero no es santo de mi devoción, pero sí me parece, fíjate nada más cómo, hasta dónde llegan, César. Ahora resulta que Gertz hizo todo esto. No, perdón. Lo que hizo Gertz al anunciar la conferencia de prensa fue darle eco a la organización y a la invitación que hace la Fiscalía del Estado. Quienes organizaron el evento fue la Fiscalía del Estado. Es más, híjole, vamos a ver si podemos conseguir un video. Ahorita lo acabo de recordar en este preciso momento, César. Me voy a dar una zambullida ahorita a mi galería para ver si lo podemos poner en torno al protocolo, pero quien debería de tener un protocolo de aguas van a entrar a una escena del crimen, no, incluso por este tema de la contaminación y no, es la Fiscalía del Estado de Jalisco y no la General de la República. ¿Por qué también, y hay que decirlo, en este momento le quieren cargar la mano a Gertz Manero cuando el evento, la organización y la logística corría a cargo de la General del Estado? Porque eso es parte de la narrativa en donde forzosamente tú le quieres echar la culpa al gobierno federal. A ver, hay que recordar que fue lo que sucedió en Ayotzinapa, derivado de todo este contubernio que existía de autoridades en el estado de Guerrero. Recordemos que esto detonó, se hizo internacional y hay que recordar que pues lo que pasó con el gobierno de Enrique Peña Nieto fue que se vino a la declive. Se vino a la declive de forma tan fuerte que pues a partir de las elecciones internas, su partido perdió gran parte de los puestos que tenían en la Cámara de Diputados, en gobiernos estatales, municipales, y fue un declive del cual no se pudo levantar. Pero ¿cuál fue la diferencia? A lo mejor con Andrés Manuel López Obrador, que lo quisieron atacar en todo momento, la legitimidad que te da el voto. Cuando tú compras una campaña, como lo hicieron con Enrique Peña Nieto, pues tu popularidad se va a desmoronar de forma inmediata porque lo que compraron fue votos, no la opinión de la gente. Cuando Andrés Manuel López Obrador gana, no solo fue porque emitieron el voto, sino porque la gente lo apoyaba. Entonces, todas estas narrativas perversas que intentaron crear, pues no tuvieron eco. Aquí buscaron una oportunidad en donde incluso
y yo lo digo públicamente, cuando yo tuve conocimiento, lo primero que hice fue dar un voto de confianza a un grupo de la sociedad civil que hizo un señalamiento que a mí me pareció muy grave. Pero cuando empezamos a enterarnos de qué es lo que sucede, cómo sucede, y cuando tú te das cuenta que no existen hornos crematorios, cuando empiezan en ese momento a criminalizar al gobierno federal, cuando lo más increíble de todo es que nadie recrimina para mí, uno de los principales responsables, que es Enrique Alfaro, que recordemos que él tuvo un pleito público con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía que los encargados de la seguridad eran las autoridades municipales y la autoridad estatal, que ellos no eran unos invitados cualquiera a las mesas del gabinete de seguridad, sino que ellos eran los principales responsables de la seguridad en sus municipios y entidades federativas, y que por lo mismo no era necesaria la Guardia Nacional en el estado de Jalisco. Pero además, el salir a decir, mi querido Manuel, con el debido respeto, que supuestamente el gobierno está protegiendo ahora al cártel Jalisco Nueva Generación, cuando en menos de una semana han asesinado a 11 elementos de las Fuerzas Armadas en este país, 5 del Ejército Mexicano y 6 de la Guardia Nacional en enfrentamientos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues me parece que no solo no tiene absolutamente ninguna lógica, sino que es curioso. Es como los bots que te atacan en redes sociales. Todos, curiosamente, son seguidos por Marco Cortés. Son de esas cosas que me parecen increíbles, personas que tienen 8 seguidores, 11 seguidores, 2 seguidores, y ahí es donde empiezas a notar los comentarios, ¿no? Tú sabes que soy una persona que si alguien dice no estoy de acuerdo con tu comentario, eres un palero, no tengo mayor problema. Cuando empiezan con los insultos, pues entonces sí dices, ¿para qué interactúas con una persona que te está insultando? Cuando lo que buscas en una red social es ese tipo de interacciones en las cuales sean respetuosas y en el intercambio de comentarios. Lo mismo pasa con algunos medios de comunicación, en donde por más evidencia que tú les muestres, ellos tratan de justificar haciendo señalamientos. Tú lo acabas de decir ahorita, el que hayan atacado a Juncal fue porque Juncal, con todo respeto, creo que hizo una excelente cobertura y hizo preguntas muy incisivas. Cuando hacen ese tipo de preguntas, cuando ella misma va, busca, se hace la pregunta, responde, lo que la gente no tiene como dudas, pues obviamente tienes que atacar su credibilidad. Tú te ha tocado pasar por ese tipo de cosas, Manuel. A mí me ha tocado pasar por ese tipo de cuestiones. Eso no quita que la realidad no la pueden cambiar. Y la realidad es, ellos nos habían vendido como que esto era un campo de exterminio donde estabas entrando al infierno y que nosotros íbamos a llegar a ver ceniza por todos lados, crematorios por todos lados, y que era casi la entrada a las puertas del infierno. Entramos y nos dimos cuenta que no era así. Dicen, es que ya preparaban la escena. ¿Cómo desapareces crematorios en menos de 2 semanas? ¿Cómo desapareces instalaciones de gas? ¿Cómo desapareces todo lo que habían señalado que existía, mi querido Manuel? La realidad es que es humanamente imposible, y por medio de un dictamen, que es lo importante en este caso, pues se puede demostrar si existieron o no existieron. Pero como ya no sirve a su narrativa, pues entonces ahora es el gobierno represor que lo que hizo fue llegar y montar una escena para atacarlo. Y como tú lo dices también, no es santo de mi devoción el fiscal general de la República, pero esto se la tengo que conceder. Él, a invitación expresa que hace el fiscal general de justicia, donde dice, aquí lo esperamos y lo recibimos con los brazos abiertos, con el colmillo que le caracteriza, invita a los medios de comunicación, pero los deja que vayan con la logística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, porque dentro de los puntos que señalaron es, quiero que la prensa conozca, saque propias conclusiones, y a partir de ahí, después de eso, entonces ya tomará control la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cuál montaje por parte de la Fiscalía General de la República si todavía la Fiscalía del Estado quien tiene control del predio? César, fíjate cómo la vida da tantas vueltas y cómo grabar un video por si acaso, eventualmente en cuestión de horas puede convertirse en algo relevante. Dicen, como tú lo acabas de mencionar, fue la Fiscalía General de la República. Yo grabé este video ahora sí que, pues del recuerdo. Cuando nos subimos al autobús, una señorita de la Fiscalía del Estado
nos da unas indicaciones. Algunos lo grabaron, yo también lo grabé, pero creo que ahora sí adquiere otra relevancia el video en sí mismo. Dura apenas 1 minuto y es la señorita que dice qué instituciones están participando en la logística del asunto. Vamos a ver, escuchar. A ir en convoy, nos va a estar respaldando Guardia Nacional y Ejército. Posteriormente vamos a llegar a un punto donde todos nos vamos a bajar del transporte y ahí nos está esperando autoridad, policía del estado y otras unidades de gobierno del estado, y ellos nos van a trasladar a las puertas del rancho Izaguirre. Es un trayecto de 1 kilómetro a partir que dejamos el camión. Sí, la recomendación es, todos dejamos el camión, abordamos las unidades oficiales y por las condiciones del terreno ellos nos trasladan por un lapso de 1 kilómetro. Ahí ustedes pueden ya documentar toda la información de lo que es el lugar, el terreno del rancho Izaguirre. Van a tener un espacio de media hora, de 20 minutos a media hora para que puedan hacer su labor periodística. Entraremos de grupos de 20 personas. Una vez que termina el grupo de 20, segundo grupo. Y es la dinámica que vamos a estar marcando. Sí es recomendable traer pues el calzado cómodo, porque sí el terreno es un poquito de difícil acceso. Sería todo y estamos a punto de salir. Les reitero, nos acompaña Guardia Nacional, Ejército y autoridades. Gracias. Policía del Estado, Fiscalía del Estado. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que es inteligencia artificial el video? ¿Que esté editado? Es un montaje que tú hiciste, que llevaste a toda la gente, que contrataste un edecán para que ella hiciera ese señalamiento y que el fiscal Germanero estaba desde atrás con cámaras organizando todo para que quedara bien. A ese grado, así de absurdo como se escuchó ahorita, a ese grado he leído comentarios en redes sociales y he escuchado incluso a supuestos periodistas hacer un comentario de ese estilo. Hay que entender algo, Manuel. Hay personas que no les gusta la realidad y como tú lo dices, parecería que había un gran grupo de periodistas y de supuestos especialistas, y por eso digo supuestos, porque ¿cómo es posible, no, que yo por medio de un video puedo observar cuestiones que son muy sencillas y que no necesito un dictamen pericial, pero si hay personas que por medio de fotografías dicen haber hecho dictámenes periciales y entonces a eso sí les quieren dar valor probatorio? Tiene que ver con una cuestión de narrativas. Qué casualidad que ellos crean toda esta historia y ya escuchamos a un congresista de los Estados Unidos decir que lo que pasa en México es campos de exterminio. O sea, no hay una sola investigación, no hay una sola conclusión, pero ya sirvió para hacer un comentario de ese estilo. ¿Y por qué lo hacen de esa forma? Pues para tratar de desacreditar a un gobierno que en los hechos, no pueden decir que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum no ha dado resultados en seguridad. No pueden criticar a la doctora Claudia Sheinbaum respecto a que el gabinete de seguridad, todos los días vemos el trabajo coordinado, los resultados que se llevan a cabo. Se han roto récords en decomiso de drogas, armas de fuego, vehículos, detenciones de personas. Como no pueden ir en contra de esa narrativa, entonces tienen que inventar una narrativa distinta en donde tienes que culpar al gobierno anterior y a este gobierno y pues, ¿qué pasó con la autoridad principal responsable que sigue siendo el gobierno del estado? ¿Dónde está Enrique Alfaro? Yo, mi querido Manuel, ya que estabas en Jalisco, te hubiera pedido que le preguntaras a la gente, hicieras un sondeo de qué es lo que opinan ellos del exgobernador Enrique Alfaro y de qué fue lo que sucedió en cuestiones de seguridad, porque están muy dolidos la sociedad de Jalisco, mi querido Manuel, están muy molestos y más por el silencio y las burlas donde él sale tomándose fotografías como director, está estudiando para ser director técnico, que dices, no puede ser posible la insensibilidad de este personaje y que no escucho a muchos periodistas, a muchos influencers salir y criticar al verdadero responsable,
¿Qué pasó con Enrique Alfaro? O se les olvidan cuando él salía y decía, yo les aseguro que en Jalisco no hay desaparecidos, yo les aseguro que los jóvenes se fueron por su voluntad, yo les aseguro que aquí quien manda son las autoridades y no un grupo criminal. Y entonces, ¿qué pasó? Esa es la parte de la doble moral que yo no entiendo y que eso sí es perversión. Van a decir que nos pusimos de acuerdo, César, pero sí hicimos Vox Populi, sí hicimos sondeo y lo vamos a presentar hoy mismo en este programa más al rato. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo para estar con nosotros aquí en Reporteros MX. Tengo un bonito fin de semana en donde te podemos encontrar en redes. Manuel, como siempre es un placer estar contigo, te felicito por el trabajo que hiciste, porque nadie te puede contar, tú fuiste personalmente, lo viviste, hiciste un reportaje, tomaste videos, hiciste un programa, y pues nos da certeza con muchos datos que nosotros no conocíamos. Y yo invito a la gente a que me siga en mis diferentes redes sociales, en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim. Tengo una cuenta de TikTok donde subo extractos de las entrevistas que hemos estado realizando en los últimos años, que está igual como César Gutiprim, y mi página de YouTube como César Gutiérrez Priego, y obviamente en los programas libres como el tuyo, la columna que escribo todos los martes para La Silla Rota, y la columna que escribo para El Heraldo en el mundo del derecho, como abogado, y por supuesto, pues agradecerte como siempre el espacio, y un abrazo por todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un placer como siempre, César. Abrazote y estamos en contacto. Muchas gracias.